En este video explicaré los fundamentos para dibujar en perspectiva utilizando un método de precisión llamado las proyecciones visuales. También se le llama de otras formas. Podrás encontrar información de estos métodos buscando perspectiva cónica o método internacional. Este es un método más preciso, por lo tanto un poco más complejo que los anteriores que he explicado. Si has hecho ejercicios de los métodos anteriores que he explicado, te va a resultar mucho más fácil aprender este método, pues los principios que he explicado en los videos anteriores se siguen aplicando aquí, solo que con un poco más de precisión. Si no has visto los videos anteriores, revisa las listas de reproducciones de mi canal. En la descripción dejo el minuto en que comienza cada tema, y en otro video explicaré paso a paso cómo hacer la perspectiva, y en otros videos dibujaré algunos ejemplos y veremos algunas posibilidades de este método. Hay otros métodos de precisión para trabajar perspectiva cónica también. Posiblemente haga un video explicando algún otro. Me parece importante conocer este método, que es el internacional, el de las proyecciones visuales, porque es el más completo para ver cuáles son todos los factores, todas las variables que están involucrados al momento de dibujar en perspectiva. Conociendo todos estos elementos, se nos van a hacer incluso más fáciles los métodos que son abreviados, porque ya conocemos todas las variables. Yo cuando estudiaba arquitectura aprendí primero otro método que se llama el método de los puntos medidores. Luego en otra clase aprendí este método y aprendí otros métodos. Luego, pensando y practicando, vi algunas variaciones y dependiendo el contexto y la facilidad o el apuro, puedo utilizar uno u otro. Ahora se utiliza bastante la computadora para hacer perspectiva o renderizados, pero es bastante útil conocer los principios de la perspectiva. Si eres pintor, si estudias arquitectura, seguramente este video te va a servir. Los elementos involucrados para este método son los siguientes: línea de horizonte, altura de observador. Ya hice un video explicando este par, así que si no sabe qué son estas dos cosas, mira estos videos. Enlace. Puntos de fuga. También he hecho videos explicando los puntos de fuga y cómo utilizarlos, así que mira esos videos. El observador. De forma indirecta hemos venido utilizando este elemento al dibujar con el perfectograma, pero en este método que vamos a ver a continuación es algo fundamental, y con él están relacionados la distancia del observador y el objeto. Plano de cuadro. Este es como un vidrio imaginario donde nosotros estamos dibujando todo lo que vemos. Esta solo es una muestra, no es que vamos a utilizar algo así. Rotación de planta. Necesitamos tener dibujada la planta de nuestro proyecto al menos en el exterior, lo que forma nuestro volumen. Línea vertical de verdadera magnitud. Es donde medimos con la regla, así que puedes utilizar un escalímetro. Además, vas a necesitar escuadras. Cono visual. Es el rango de donde podemos ver sin que los objetos se deformen. No es que vamos a ocupar un cono tampoco. Solo es un concepto. Ahora explicaré un poco más a detalle cada uno de estos elementos. En la descripción dejo el minuto en que comienza cada tema, para que puedas saltarte alguno si ya conoces de qué trata. Pero todos están conectados entre sí. Consideraciones previas. Cono visual. Sucede que los humanos tenemos cierto rango visual donde vemos más nítido las cosas. Para ver nuestro rango visual, hagamos este movimiento. Extendamos los brazos a los lados del cuerpo y poco a poco vamos a irlos moviendo hasta donde comencemos a ver las manos. Si se fijan, la forma que generan los brazos es como un triángulo. Nosotros somos el pico del triángulo. Si hiciéramos en vertical lo mismo, también se forma otro triángulo. Uniendo las dos cosas, nos queda un cono. Y este es el cono visual. Y por este cono visual es que a estos métodos se le llama perspectiva cónica. Se maneja que el cono visual, en donde vemos mejor las cosas, es de 60 grados, que es como agarrar la escuadra y ponerla así. Todo lo que entre en este cono visual, en estos 60 grados, lo vamos a ver más o menos nítido. Y todo lo que quede fuera lo vamos a ver deforme o difuminado, no nítido. Pero yo me he fijado algo, que al momento de dibujar la perspectiva, si trabajamos con este cono visual de 60 grados, también queda deforme algunas cosas que quedan como en el exterior del cono. Entonces, he visto que es mejor achicar este cono a 30 grados. Es decir, agarrando la escuadra de esta manera. Es más pequeño, pero va a salir menos deforme las cosas. Así que todo lo que quede dentro del cono visual va a quedar nítido. Distancia del observador al objeto. Usando el cono visual determinaremos la distancia óptima en que el observador es la persona que está viendo el objeto. Es como que tengamos esta persona
y está viendo un objeto de hierro. Solo que lo vemos en planta, es decir, que solo vemos un punto del observador, como la cabeza, digamos. Teniendo el observador, teniendo nuestro cono visual, con eso determinaremos la distancia entre que debe tener el observador del objeto para que se mire bien y que no se mire deforme. Pues sucede de que lo que miremos muy de cerca a nosotros se mira deforme, como que la perspectiva se mira extraña. Es como que yo les acerque esto, se va a ver muy extraño. Ahí donde, en la punta, a medida que se aleja se va a ver un poco mejor. Entonces hay que enfocar y es un problema. El objeto arquitectónico en nuestro proyecto tiene que estar a cierta escala. Puede ser 1.50, 1.100, depende del tamaño en que nosotros querramos mostrar nuestra perspectiva, o depende de la información en que tengamos nuestro proyecto, o depende del papel también, pero sí hay que tenerlo a una escala precisa, pues este es un método preciso, entonces necesitamos medidas precisas. El ángulo de rotación de la planta, podemos escoger cualquier ángulo, incluso un ángulo X, que no sea preciso, pero si estamos trabajando con escuadras, es bueno utilizar alguna de estas medidas que se pueden hacer combinando las escuadras. 0 grados, combinando alguna de estas formas sale de 15 en 15, 15, 30, 45, 60, 75, 90. Generalmente en alguno de esos ángulos es que se rota la planta y la vamos a ver rotada por lo que expliqué en el video anterior. Viéndola de esquina se mira ambas caras y eso hace que se acentúe la perspectiva. Si la vemos de frente, la vamos a estar viendo como fachada, así que hay que girarla. Dependiendo qué lado queremos acentuar, la perspectiva la vamos a girar a nuestro gusto, a nuestro parecer. Si no has visto ese video, te aconsejo que lo mires. Plano de cuadro. Imaginémonos que estamos en la ciudad y vemos una iglesia, una catedral, como la que se quemó, y queremos dibujarla de manera precisa, o un paisaje, o una persona, o algo. Si no estamos acostumbrados a dibujar, incluso si tenemos bastante experiencia al dibujar, nuestro dibujo no va a ser tan preciso. ¿Pero qué podríamos hacer? Bueno, ahorita que tenemos la tecnología, podemos tomar una fotografía. La fotografía es algo bastante preciso, más preciso que si lo dibujáramos viendo el objeto o el edificio. Pero digamos que alguien nos pide que sea un dibujo y lo quiere preciso. Como no sabemos el método ni nada de esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer como trampa, digamos. Teniendo esa fotografía, la imprimimos, la calcamos y tenemos un dibujo preciso. Ahora imaginémonos que no tenemos tecnología, que no tenemos cámaras digitales y que vivimos en los años 1500, cuando vivía Da Vinci, por ejemplo. Digamos que no tenemos la capacidad de hacerlo fotográfico la cosa y que tenemos bastantes dificultades, pero queremos algo preciso. ¿Qué trampa podríamos hacer? Podríamos conseguir un vidrio, tomar el vidrio y dibujar lo que vemos en el vidrio sin mover el vidrio. Nos va a quedar preciso porque estamos fijos viendo lo que estamos dibujando a través de un vidrio. Luego esto lo podemos calcar o no sé, hacer algo más. Entonces a este vidrio donde calcábamos lo que estamos dibujando es lo que llamamos plano de cuadro. Solo que en este método no es algo real, sino que es imaginario. Ahora imaginémonos que estamos haciendo ese proceso. Estamos utilizando un vidrio, estamos utilizando un objeto y estamos viendo a través del vidrio y dibujando el objeto. Pero el objeto lo tenemos separado. ¿Cómo podríamos medir con precisión algo si no tenemos un referente real de esa medida? Pues todo lo que está lejos, como en la perspectiva sucede, se va haciendo más pequeño, y lo que está más cerca se va haciendo más grande, pero no tenemos una medida real. Grande, pequeño, muy grande, muy pequeño. ¿Cómo podremos hacer? Entonces aquí viene la solución. Podemos chocar nuestro plano de cuadro con una de las esquinas. Ese punto donde el plano de cuadro, el vidrio, choca con el edificio, van a compartir una misma medida. Es decir, que yo puedo medir aquí, marcarlo aquí y ya voy a tener una medida real. Como nuestro plano de cuadro no es algo real, sino que imaginario, no nos debemos preocupar porque sea un edificio, una catedral. Pues solo ocupamos la información. La información del edificio la vamos a tener en planta. El plano de cuadro es imaginario, así que lo podemos mover. Podemos hacer que choque con el edificio y tener nuestra medida real y trabajar con el escalímetro. Aparte de la planta, vas a necesitar las medidas a escala de altura, ya sea corte, perfil, fachadas. No vamos a estar trabajando con esos dibujos dentro del método,
pero sí necesitamos esa información. También podemos trabajar con el plano de cuadro separado y trabajar con medidas reales, pero eso lo explicaré en otros videos donde vamos a ver las posibilidades que tenemos con el plano de cuadro y otro montón de cosas. Línea vertical de verdadera magnitud. Prácticamente ya dije cuál es esa. Esa línea vertical de verdadera magnitud va a ser donde el plano de cuadro choque con el objeto. Puede ser una esquina, puede ser en medio, puede ser detrás, pero esa va a ser la línea vertical de verdadera magnitud porque podemos medir a escala, es decir, una magnitud real. Podríamos tener no solo una línea vertical de verdadera magnitud, sino que podríamos tener dos o varias. Recordemos algo, vamos a estar trabajando el dibujo en planta y en perspectiva, ambas cosas a la vez, así que tenemos que pensar en dos formas de ver las cosas. Visto en planta, vamos a tener el plano de cuadro que va a ser una línea. En perspectiva no se va a ver el plano de cuadro, pero va a estar relacionado con la línea de horizonte. En planta, la línea vertical de verdadera magnitud no se mira porque solo es un punto donde choca el plano de cuadro con el objeto o la planta, pero va a ser vertical en la perspectiva. Así que a partir de este punto, esa línea vertical tiene que ser perpendicular al plano de cuadro y va a ser perpendicular a la línea de horizonte. La línea de horizonte, ya expliqué en otro video qué es la línea de horizonte. Rápidamente, la línea de horizonte es donde tenemos los ojos. Si nosotros estamos de pie, la línea de horizonte más o menos va a estar a 1,50. Si estamos acostados, puede estar a 20 centímetros. Si estamos volando, puede ser a cualquier medida. Te recomiendo que mires el video. La línea de horizonte la podemos colocar prácticamente donde sea en nuestro papel. Está relacionada con el plano de cuadro porque ambas tienen que ser paralelas. El plano de cuadro con la línea de horizonte tienen que ser paralelos. Si tenemos girada el plano de cuadro, generalmente el plano de cuadro se coloca de manera horizontal, pero si lo tenemos girado, tenemos que girar al mismo ángulo la línea de horizonte y nos va a salir una perspectiva de lado. Hay otra línea que en este método no se utiliza, pero que en otro método sí se utiliza, que se llama la línea de tierra. Es donde tenemos los pies, por poner un ejemplo. A partir de la línea de tierra, relacionado con la línea de horizonte, es donde va a estar nuestra altura. En este método no aparece la línea de tierra porque asumimos que la línea de tierra o el punto más bajo donde tenemos el pie es la parte más baja del objeto o del edificio. Por ahí comenzamos. Así que si empezamos tirando esta línea, que va a ser la línea vertical de la verdadera magnitud, podemos tirar un punto o una línea que va a ser nuestra línea de tierra y a partir de ahí medir la altura de la línea de horizonte. Podemos partir al revés también. Tirar una línea de horizonte y después decir, yo voy a estar a 1,50, entonces mido 1,50 para abajo, pongo un punto y a partir de ahí voy a medir mi edificio. Hay veces que para ahorrarse espacio, lo que hacen las personas es dibujar la línea de horizonte sobre el punto del observador. Estos son independientes, así que no te preocupes si dibujas la línea de horizonte en el observador o en otra parte. Son independientes porque el observador está viendo las cosas en planta y la línea de horizonte nos sirve para ver las cosas en perspectiva. Los puntos de fuga, como he explicado en videos anteriores, los puntos de fuga, esas líneas que forman las caras de los edificios, si las extendemos, chocan en un punto. Esos puntos es los que llamamos puntos de fuga y se fugan las líneas para formar la perspectiva. Es algo muy esencial en perspectiva. Así como expliqué en un video anterior, los puntos de fuga salen a partir de las líneas que tiene la planta o el edificio. En este método, los puntos de fuga se encuentran tirando líneas que sean paralelas a las caras y que choquen el observador. Vamos a tener, si tenemos así como esta planta que es ortogonal, es decir, paredes a 90 grados entre ellas, vamos a tener dos puntos de fuga. Las paredes que sean paralelas entre sí van a tener un punto de fuga común. Las paredes que sean paralelas entre sí pero a 90 grados van a tener otro punto en común. Si tenemos paredes que estén rotadas respecto a una cuadrícula, es el mismo principio, línea paralela que choque con el observador y vamos a tener como un punto de fuga auxiliar. Si quieres ver algo sobre puntos de fuga auxiliares, mira este video que hice al resolver una perspectiva interior utilizando puntos de fuga auxiliares. Visto en planta, los puntos de fuga los marcamos en el plano de cuadro. Visto en perspectiva, los puntos de fuga los miramos en la línea de horizonte. Se trasladan
del plano de cuadro a la línea de horizonte con líneas perpendiculares a ellos. Para terminar, debo decir de que este método se llama proyecciones visuales porque en este método se utilizan bastante como rayos visuales, así como los rayos de Superman. Desde el observador va a tirar rayos visuales. Puedes ver esta imagen donde más o menos se mira qué es lo que pasa. Esos rayos visuales tocan el plano de cuadro, atraviesan el plano de cuadro, tocan el contorno de la planta, del objeto arquitectónico que vamos a dibujar a partir del plano de cuadro donde chocan. Bajamos eso a la línea horizonte y eso nos da el ancho del objeto. Por eso resulta preciso, además de que vamos a estar midiendo con escalímetro. En planta, a una escala, en perspectiva, en la línea vertical de verdadera magnitud a la misma escala. No hay que cambiar de escala. Pues por esos rayos visuales está tirando el observador, el plano de cuadro, es por lo que se llama método de las proyecciones visuales. En este video solo quería explicar cuáles son los elementos que vamos a estar utilizando en este método de perspectiva y que este video sirva de consulta por si al hacer un ejercicio no sabemos por qué sale tal cosa, podamos saber qué es lo que pasa con ese elemento. Al conocer los principios básicos de cada elemento, podemos saber qué es lo que está pasando. En otro video explicaré paso a paso cómo utilizar este método y dónde aparece cada uno de estos elementos que expliqué. Recuerda que si crees que le puede servir a alguien estas explicaciones, comparte este video.